Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de un tema el cual corresponde a todo lo que se está o se prepara el mundo ahorita para vivir, para festejar. Amén. Escuchaba apenas algunas frases de alguien que decía, termina la fiesta que la mayor parte del mundo cristiano odia. ¿Sí? Terminó el culto a la muerte, terminó el culto a los muertos. ¿Sí? Ahora empieza la fiesta pagana que el mundo cristiano más abraza. ¿Sí? La fiesta pagana más odiada por el mundo cristiano ya terminó. Ahora empieza la fiesta pagana que más abraza. ¿Y cuál es? La Navidad, ¿verdad? Pareciera que hay un sentido diferente en todo lo que se habla. Se escucha muy bonito. Toda la gente la ve como una época de luces, de regalos, de abrazos. ¿Sí? Ojalá fuera así, pero no es así. La sociedad lo ha visto ahora como tiempos donde el consumismo es llevado a cabo por toda la sociedad. Todo el mundo gasta, todo el mundo se desvive comprando regalos para todos, gastos para adornar la casa, gastos para esto, gastos para allá, todo el mundo, es fin de año. ¿Sí? Llegó la Navidad, época de dar y compartir, dar, todo el tiempo eso. ¿Sí? Es una época donde alrededor del mundo hay más suicidios. Porque todos aquellos que ven cómo las familias se reúnen para celebrar algo, equivocado, pero algo, y los que no tienen esa familia, se suicidan. Hay muchos accidentes en las carreteras por ir ebrios, muchos muertos, ¿sí? Y eso solamente por ver una realidad palpable. Eso solamente por ver una realidad que todo el mundo puede ver, no solo los hijos de Dios. Todo el mundo puede ver eso. Que en esos tiempos la delincuencia aumenta. Sí, el pueblo, la gente recibe aguinaldos, los asaltos aumentan. La delincuencia es visible por todos lados, porque todo el mundo necesita para gastar. El consumismo es visible. Siempre hay cosas nuevas en cada Navidad. Incluso Hollywood saca películas en estos tiempos. Hay que ir a ver esa película, es de Navidad, es bueno. Entonces el mundo lo llama el espíritu de la Navidad. Ese es el título de la prédica de hoy. Hermanos, es un poquito tardada, creo. Hoy sí vamos a estar un poquito aprendiendo de la palabra de Dios acerca del espíritu de la Navidad. Amén. Vamos a empezar primero leyendo Primera de Juan 5, 19 al 20. Primera de Juan, capítulo 5, versos 19 y 20. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versos 19 y 20. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Si sabemos que somos hijos de Dios, gloria al Señor. Pero dice que el mundo entero está bajo el maligno. La cuestión es que mucha gente dice, ay, estos cristianos fanáticos, todo lo ven mal, todo está mal, son religiosos. Bueno, no es que vayamos a la religiosidad, porque sí la hay, sí existe la religiosidad, porque se enamoran de movimientos, se enamoran de congregaciones, se enamoran de religiones y no de Dios. ¿Sí? Solamente hablamos lo que dice la palabra de Dios. Solamente. Pero la mayor parte del mundo piensa que todo lo vemos mal. No, es que ellos todo lo quieren ver bien y le ponen florecitas al pecado y le ponen florecitas y adornitos a todas las abominaciones que la palabra de Dios nos describe y quieren verlo bonito. Y los cristianos son los religiosos, los santurrones, los que todo quieren, los que todo ven mal. ¿Sí? Pero el Señor da conocimiento. Vengo de ahí. No cuando nací ya lo sabía todo, no he crecido sabiéndolo todo. El Señor va dando revelación. Vengo de la ignorancia también. También festejé esto. También lo he vivido, también he corrido por los regalos y el arbolito. También lo he hecho. Pero el Señor va dando conocimiento a través de su palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la palabra. Entonces, no puedo dejarme llevar por las costumbres o todo lo que dice el mundo, que así es Dios y que así debe ser. La palabra de Dios me dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por tanto, todo lo que el mundo celebre tiene trasfondo. Todo lo que el mundo está festejando tiene que tener algún trasfondo. ¿Y qué pasa? En la mayoría de cosas, como son muy visibles, los muertos, ¿sí? El Halloween, todo eso, ay, pues el cristiano lo ve. ¿Y qué pasa con las festividades paganas también? Que el pueblo, uniéndose a la religión, lo abraza. Y dice, no, no parece que tiene nada de malo. ¿Cuál espíritu de la Navidad? ¿Desciende de Dios? No. Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Cuántos espíritus hay? Está equivocada la Trinidad al decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, si Dios es espíritu, entonces hay otro espíritu, el Espíritu Santo, o es el mismo. Y el Hijo cuando dice, no me voy, no los dejaré solos, estaré en ustedes. ¿A través de qué? De su espíritu. ¿Son tres espíritus? No, Dios es espíritu, uno solo. Uno solo. Dios es uno, nada más. ¿Sí? Pero no es como que ande aquí en la tierra solamente en estos festejos. Llegó el espíritu de la Navidad. Entonces, ¿antes dónde estaba? ¿Dónde estaba en febrero, en marzo? ¿Dónde estaba ese espíritu de la Navidad? ¿Acaso este espíritu es del mundo? ¿Sí? El mundo dice la palabra de Dios que está bajo el maligno. ¿Por qué olvidarnos de la palabra de Dios? No erráis, dice la palabra, ignorando las escrituras y el poder de Dios. No necesitamos basarnos en tanto cuento que nos echan por allá afuera. Todo nos tenemos que basar en la palabra de Dios. Sí, somos solo escritura, porque la escritura es palabra de Dios. ¿Sí?
Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versos 4 al 16. 2 Corintios 4, 4 al 6, perdón. Segunda Corintios 4, 4 al 6. Dice la palabra del Señor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Se dieron cuenta cómo dice Dios ahí en ese verso? ¿Cómo está escrito? Con una D minúscula. Para referirse a Satán. Para referirse al Dios de este siglo, al Diosito de este mundo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, de los que no quieren creer. Por eso es que no pueden creer, porque están cegados. Qué feo, ahora también me tengo que dejar la Navidad. También me tengo que alejar de todo esto. ¿Por qué? Porque el entendimiento está cegado. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Cristo es la imagen de Dios. Cuando ves a Cristo, ves a Dios. No hay más. ¿Sí? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como siervo y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, ahí sí ya está con D mayúscula refiriéndose al Todopoderoso, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Para qué nació? ¿Para qué, perdón, resplandeció? No nació en el corazón, resplandeció. ¿Para qué? Para el conocimiento de la gloria de Dios. Para conocer la grandeza de Dios. Para que no te dejes engañar y llevar por todo lo que te dicen. Qué bonitos son estas fechas. Sí, si hubiese otra temática o si hablaran la realidad o si se hiciere exactamente cuando debe ser. No, porque el enemigo siempre intenta distorsionar todo. Aquel no vino sino a robar, matar y destruir. Quiere destruir todo. ¿Sí? Entonces dice aquí el Dios de este siglo. Con D minúscula. Ese el cual está dominando en todo este mundo. Entonces no podemos decir que ahora el mundo cristiano o los hijos de Dios se unen al mundo a festejar una sola cosa. Erráis. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No nos podemos juntar con el mundo. Oh, pero los hijos de Dios celebran el nacimiento de Jesús y el mundo celebra el espíritu de la Navidad. No hablan de Dios. Hablan de que es fecha de dar y compartir. ¿Sí? Hablan de todo esto, pero no hablan de Dios. Hablan de cualquier cosa. De Santa Claus, de los regalos. No es tema Santa Claus. No es tema. Pero si ven toda la historia que precede a este personaje, es terrible. Es terrible. ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo unirlo en todo eso? El mundo tiene sus cosas, ¿sí? Para festejar la Navidad. Santa Claus. ¿Qué más? Magia. Es una época de magia. Los Reyes Magos. También vamos a hablar de eso. ¿Sí? El mundo tiene sus cosas para celebrar. El árbol, las luces. Y cada vez añaden más. Hollywood saca películas con personajes y el mundo los va incluyendo año con año. El Grinch. ¿Sí? Rodolfo el Reno.
Y todo eso lo va incluyendo al mundo para de ahí parte cada año lo van metiendo a la Navidad. El mundo cristiano dice, no, si es Navidad, pero nosotros de esta forma. Y de ahí van metiéndole. Bueno, el arbolito para acá también. ¿Sí? Bueno, las botitas también para adornar, nada más como un adorno. ¿Sí? Pero de ahí el mundo cristiano va jalando cosas y se unen en una sola festividad. El mundo y los hijos de Dios. Y le llama al mundo el espíritu de la Navidad. ¿Sí? San Juan 14, 15 al 26. Amén. San Juan 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 15 al 26. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que, ¿qué? Si le amas, no vas a hacer ni festejar lo que te venga en gana. Hay mandamientos, y no solo son 10. La palabra de Dios está llena de consejos y mandamientos. No vas a celebrar, no vas a hacer como tú quieras. Si le amas, guarda los mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y cuál es? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Esa es la importancia. Quiero que por favor, con ayuda de Dios, abramos el entendimiento. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué es ese consolador? El Espíritu de verdad. Amén. Gloria al Señor. ¿Se escucha? Amén. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. ¿Sí se escucha? Amén. Gloria al Señor. Vamos a volver a leer. ¿Sí? San Juan 14, del 15 al 26. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué lo llamaba así? ¿Por qué les decía otro? Porque no podían entenderlo aún. Lo dice en el versículo 17, que no le conocían y le entendían. Pero lo va a explicar el Señor. Dice, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Entonces le conocían, pero no lo habían visto, no lo habían sentido. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces el Espíritu de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde mora? No es el espíritu de la Navidad. Obviamente, ya lo hemos visto, no es el espíritu de la Navidad. Sí hemos visto la diferencia. El espíritu de verdad mora en los hijos de Dios. Entonces, no es como que el espíritu de Dios ande por toda la tierra. No es así. La tierra está llena de la gloria de Dios como un atributo de su omnipresencia. Él puede ver toda la tierra y vamos a ver muchos textos acerca de esto, ¿sí? Pero es un atributo de Dios que su gloria llena toda la tierra. Es parte de su omnipresencia que está en todo lugar. Pero su santidad, su espíritu, no es que ande vagando por todos lados y que, ahora sí en diciembre se manifiesta en la Navidad. No, aquí dice que no,
que mora en sus hijos. Dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ven? No es que fuera otro, es que no lo podían entender, porque por eso les llamó así. Pero cuando les dice, no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién deja huérfanos? Solo un padre, porque él era el padre. Por eso dice, no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Como iba a venir a nosotros, en su espíritu, morando en sus hijos. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Dónde están los demás entonces? ¿Sí? Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Estos versos han sido parte de lo mismo, es lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Sí? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Yo os lo he dicho. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, ¿cuál era el nombre del Espíritu Santo? Venía en su nombre. Amén. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, si le amamos, vamos a guardar su palabra. Y su palabra es todo lo que dice este libro. Por eso es que somos solo escritura. Porque solo debemos amar lo que dice su palabra. Vamos a leer Juan 14:30, solo más adelante. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Venimos hablando del mismo. El príncipe de este mundo, aquel que también es un espíritu, ¿cierto? Es un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo se ha adueñado de toda esta tierra, de todo este mundo. Dice que el mundo entero está bajo el maligno y que nada tiene con Dios. Él tiene su forma, tiene sus fiestas. El mundo tiene sus fiestas. Entonces nada tiene con nosotros. Nada. Porque si Dios está en nosotros y nosotros en Él, no tiene por qué el pueblo de Dios juntarse o unirse con las festividades del mundo. ¿Cierto? Tomando en cuenta otra vez lo que hablaba, que el Espíritu de Dios no anda vagando por todos lados. Dice que Él mora en sus hijos. Lo que corresponde al otro es la presencia, la omnipresencia de Dios. Vamos a verlo en 2 de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él, para con Él. Locamente, bueno, esa parte ya corresponde al tema de lo que está hablando en esta parte. Dice, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esa segunda parte del verso se refiere a lo que está relatando, ¿sí? Solamente vamos a tomar la primera parte, que dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, ¿sí? Dios está mirando siempre, todo el tiempo. Salmo 113. Salmo 113, del 5 al 6. Salmo 113, 5 y 6. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de su grandeza? Él se humilla tan solo para mirar el resto del cielo y aún para mirar la tierra. ¿Cuán grande es Él? No lo podemos comprender. Para Él es humillación y lo hace por amor a nosotros, mirar sobre toda la tierra. Salmo 33, 8. Es necesario aclarar esto con varios textos para que vean que el Espíritu del Señor no es como que ande vagando aquí en la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a verlo. Salmo 33, 8 al 15. Salmo 33, 8 al 15. Dice, temed a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sí? No cambia el Señor, es el mismo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Del 8 que dijimos, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. No puede haber un momento en que digas, ay, creo que Dios no vio esto. Quizá esta falta que estoy cometiendo hoy, este error que estoy cometiendo, quizá Dios no sé si dio por ver eso. Quizá esto que ando haciendo, Dios no lo vea y lo pase por alto. No, dice que Él está atento a todas sus obras. ¿Sí? Él está atento a todo. Todo está bajo sus ojos. Ahora bien, vamos a leer Isaías 6:3. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Una cosa es su espíritu y otra cosa es toda su gloria. Es toda su presencia la que llena la tierra. Toda su gloria. ¿Sí? Y estos que daban voces eran los serafines, ¿sí? Que estaban alrededor del trono, en la visión.
pero dice que toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a leer Habacuc 2:14. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14. Está entre los profetas menores. Habacuc 2:14. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Ahora, si la tierra está llena de su gloria, también habría conocimiento de eso, de que la gloria de Jehová llena la tierra como las aguas cubren al mar. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de los hijos de Dios. El resto de la tierra está llena de su gloria, de su omnipresencia, todo el tiempo. No podemos confundir entonces con el espíritu de la Navidad, porque el príncipe de este mundo nada tiene con él. La Navidad del mundo es una, y lo que debiera ser un conocimiento o un festejo, bien, no corresponde con lo que está en el mundo. Debiera ser diferente, ¿sí? Debiera ser diferente. ¿Por qué? Porque eso es fuego extraño. Eso es fuego extraño que no pidió Dios. Números capítulo 16. Números 16, del 1 al 35. Perdón. Levítico 10, del 1 al 2. Levítico 10, 1 y 2. Levítico 10, del 1 y 2. Dice, el pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Porque Él es santo. Él mandó y se hará. Y lo que Él manda y demanda, eso es lo que tiene que pasar. Nada más, nada menos. No podemos decir nosotros a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. El Señor es santo y ha dejado estatutos, decretos, mandamientos, los cuales se deben respetar, se deben ejecutar como Él lo ha mandado. Pero estos sacerdotes dijeron, no pasa nada, aunque haya sido buena su intención, aunque la intención del mundo sea recordar algo bueno. Si el Señor no lo mandó, no se debe ejecutar. Y eso contradice a lo que dicen. Usted le dice a muchas personas, oye, pero la Navidad no dice que la celebremos en la palabra de Dios. Y dicen la gente, o los hijos de Dios, o los cristianos dicen, pero tampoco dice que no. Entonces celebrémoslo, no dice que no. Pero nos ha dado conocimiento el Señor, razonamiento. ¿Sí? Si dice aquí, ¿acaso Jehová les dijo, no vayan a hacer esto, no ofrezcan de este tipo de incienso? Dijeron ellos, no lo dijo. Entonces hagámoslo también. Pero ¿qué pasa? Dice que fuego extraño que Él nunca les mandó. Entonces, ¿tenemos que vivir la vida como hijos de Dios o celebrar fiestas como nos viene la gana? No. Porque Él no lo pidió. Él no lo pidió. Si alguien festeja algo de alguna forma diferente,
un cumpleaños, vamos a ponerlo así, hay partes de la palabra de Dios donde habla de eso. Y no es a Dios. Ahí no es a Dios, como que se lo estés ofreciendo a Dios. Se le agradece por la vida de alguien más, un año más, pero es muy diferente a que tú vengas con ofrendas extrañas delante de Dios. No festejes esta fiesta para Dios del nacimiento de Jesús. Él no lo pidió. Estás ahí ya metiendo a Dios. ¿Sí? Y no solamente pasó esto en la palabra de Dios. Hay otra parte en la palabra de Dios, la cual también el Señor, a causa de los razonamientos erróneos, consume en fuego a aquellos que lo han pues ejercido todo esto. ¿Sí? Vamos a leer Números, ahora sí, Números 16, del 1 al 35. De hecho, hablábamos la prédica del infierno en sobre esta parte. Pero vamos a ver qué pasó, por qué lo hicieron, cómo es que descendieron. Números 16, del 1 al 35. Se llama, bueno, habla sobre la rebelión de Coré. Números 16, del 1 al 35, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Sí? Hicieron su grupito contra Moisés y eran varones de renombre. ¿Sí? Eran varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? La rebeldía. El por qué nada más ustedes. ¿A poco a ti te mandó el Señor a decir estas cosas? ¿Por qué tú hablas esto? ¿Por qué tú lo hablas? Y le decían: basta ya de ustedes. El pueblo es santo y Jehová está con el pueblo. ¿Ustedes qué? ¿Sí? La rebeldía. La rebeldía. Dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, a todos los que le seguían, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él se lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Les decía, todavía les habló bien. Mañana que Dios hable. ¿Quién está con Dios? ¿Saben? Es más, mañana tomen incensarios. Tomen incensarios también ustedes. Todos. Todos los que te siguen, los 250. Dice: y poned fuego en ellos, poned en ellos incensarios delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. O sea, les dijo: si ustedes quieren también hacer o mover al pueblo como ustedes quieren, también traigan incienso. A ver si Dios se agrada de lo que ustedes dicen y lo que está establecido ya. Como ahorita. Ellos hacen su fiesta del mundo pagana, toman cosas, hacen su fiesta, dicen: no, pues es para alabar a Dios. Estamos honrando que Cristo nació. ¿Sí? Ok. Pues si eso está favorable, también háganlo y preséntenlo delante de Jehová. Así pasaba también. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice: dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví,
¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, les decía, ¿no les basta que ya tienen un cargo? ¿No les basta que ya también sirven cada quien desde su lugar? Sirven a Dios también. ¿No les basta? También ustedes quieren ejercer el sacerdocio cuando ya estaba decretado. ¿Sí? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Les dijo, ¿no les basta? ¿Todavía quieres otra cosa? Dice, por tanto tú y todos tus séquitos sois lo que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Por qué tendrían que incluso hablar contra Aarón si Dios mismo puso a Aarón como sacerdote para ejecutar el servicio? Dios mismo lo habló. Y es que es necesario leer esta parte porque vamos a leer exactamente cómo pasaron las cosas de realmente conforme a la Navidad. ¿Sí? No pueden mover todo a su voluntad. Por eso Moisés también les decía, no se conforman con lo que ya está establecido. Aarón es sacerdote. Aarón es sacerdote. ¿Qué tienen contra él? Dios mismo lo puso, casi les decía así, o más bien fueron en nuestras palabras, ¿verdad? Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente. Estos Datán y Abiram, hijos de Eliab, son los que leímos en el principio, en el verso 1, que se juntaron con Coré. Todavía Moisés les dijo, hey, ustedes, ¿qué hacen ahí? Vénganse para acá, tienen que estar acá. Y ellos dijeron, no vamos a ir. Ya estamos cansados de que nos sacaste de Egipto, nos sacas de allá y nos traes de aquí. Y todavía te enseñarías de nosotros, como si tú fueras el emperador. Por eso dice, te enseñaré sobre nosotros imperiosamente. Todavía nos mandas a hacer lo que tú dices. ¿Ves la rebeldía? La rebeldía de que quieren ellos ejercer como ellos querían. Las cosas tienen que ser como ellos querían. Dice, ni tampoco nos has metido en tu tierra que fluye leche y miel. Nos prometiste tierra y no nos has llevado a la tierra, dice. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás de los ojos de estos hombres? No subiremos. Lo retaban. Dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos ha hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, ponemos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón. O sea, ¿ustedes quieren ser los sacerdotes? Ok, póngase delante de Dios y Aarón también. ¿Sí? Órale pues. Dice, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también, Aarón, y cada uno con su incensario. ¿Sí? Coré y todos los que le seguían, todos los 250 tenían 250 incensarios, y Aarón su incensario. Es que Aarón era el que había puesto el Señor. Dios había decretado algo y eso se tiene que ejecutar, no más. El Señor mandó y así se hará, no más. Dice, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. ¿Se dieron cuenta que también en su incensario pusieron fuego? Pero ese fuego no lo pidió el Señor. Eso que hicieron, aunque fueran mayoría, aunque fuera todo el mundo celebrando una fiesta, eso no lo pidió el Señor. Eso no lo pidió. Dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció
a toda la congregación. Llegó el Señor juez justo. Dice, y habló Moisés, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dice, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Todavía se querían justificar. ¿No solo pecó él? ¿Por qué te vas a irar con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. No solo fue Coré, también era Datán y Abiram los que llamó Moisés y les dijo, vénganse para acá, ¿qué hacen ahí? Y no quisieron, dijeron, no, tú quieres mandar sobre nosotros. Les dijo el Señor, díganle a la congregación que se aparten de ellos tres. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres y sus hijos, y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conocéis que Jehová me ha enviado, para que hicieseis todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Lo que se habla aquí no es mi voluntad, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Dice, si como mueren todos los hombres muriesen estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si no pasa nada hoy con estos hombres, si no pasa nada, entonces no me hagan caso. Jehová no me envió entonces. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Moisés lo ponía como que si pasa esto, o sea, puso y describía algo que nunca se había visto. Si pasa esto, estos hombres irritaron a Jehová. Dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron a grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¿Se dieron cuenta? Que también el fuego salió de delante de Jehová para quemar a aquellos que ofrecían algo que él no pidió. No les pidió a ellos esto. Entonces, el estar celebrando, la Navidad, vamos a recordar que Cristo nació en la tierra, vino, que esté en la mente y en el corazón. Gracias al Señor que tuvo misericordia, amó la humanidad y vino a nacer como siervo. Por eso rogaba al Padre, porque estaba en forma de siervo. Eso derrumba ese argumento que dicen, ¿por qué Jesús oraba al Padre si él era? Porque vino en forma de siervo, no de padre, no de rey. Tenía que orar como siervo para darnos ejemplo. Pero no les alcanza el entendimiento porque no escudriñan la palabra de Dios. Ahí está la verdad. No es palabra mía, es palabra del Todopoderoso. Que si no le agrada que nosotros llevemos a cabo cosas que Él no pide, no lo hagamos. No lo hagamos. ¿Sí? Él sí pidió una cosa. Él sí pidió algo. Dice Lucas 22:19. Él sí llegó a pedir algo. No importa si me tarda un poquito más, hermanos. Lucas 22:19 dice la palabra del Señor.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Eso sí lo pidió, que hiciésemos algo en memoria de él. Eso sí lo pidió. En otras congregaciones celebran la Santa Cena, con jugo, con galletitas. Todos participan y los ven de una forma literal. Así lo hizo el Señor, así lo hacen. ¿Sí? Pero todo tenía un fondo espiritual. No tenías que compartir la galletita, porque dice que que su cuerpo era el pan. Dice que tomó el pan y les dio, y les dijo, esto es mi cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver Mateo 4. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era el pan? La palabra que sale de la boca de Dios. Esto es el pan, esto es la palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que tenemos que hacer es que todo el tiempo estarnos reuniendo para participar de este pan que es la palabra de Dios. Esa es la cena del Señor, no la última cena. Quitemos del polvo de nuestro cerebro esas cosas que se quedaron ahí clavadas. La última cena. No, esa no es la última. ¿Sí? Son títulos, son temas que la costumbre, que la religión, que la tradición nos enseñó. Y ponen ahí un cuadro y todo eso. Eso no era el significado. Ahí están ahí todos juntos. ¿Cuál era el significado? Esto, que nos reunamos para participar de este pan. Esto sí háganlo en memoria de él. ¿Sí? Juan 6:33. San Juan 6:33. San Juan 6:33 dice la palabra del Señor. San Juan 6:33 al 35. Amén. Dice la palabra del Señor, San Juan 6:33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan ese que descendía, ese maná que descendió del cielo. ¿Sí? Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí estaba todo. Aquel que sacia la sed, aquel que sacia el hambre. La palabra de Dios es el pan. La palabra de Dios es aquella agua viva que nunca te deja volver a tener sed. De cualquier necesidad tendrás de dónde tomar. Aquí está la palabra. Por eso es partido. Y participamos todos. Yo tomo una parte, la hermana Ami tomó una parte, el hermano Adolfo tomó una parte, la hermana Cadia tomó una parte, el hermano Néstor, y todos los hermanos tomamos una parte. ¿Sí? Ahí estamos participando. Cada que nos reunimos, participamos. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 11? Leámoslo con la ayuda del Señor. 1 Corintios 11. Primera Corintios 11 del 23 al 33. Amén. Primera Corintios 11, 23 al 33 dice la palabra del Señor. Institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto sí háganlo, esto sí recuérdenlo. Esto sí mandó el Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Todo el tiempo tenemos que estar poniéndonos a cuentas con el Señor. Todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Eso sí nos mandó el Señor a estarlo recordando, celebrándolo cada vez que nos juntamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Sí? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan, y coma así del pan y beba de aquella copa. ¿Sí? Y recuerdo que decían allá, porque yo participé también de ello: si soy indigno, ya me analicé y no participo de ese panecito y ese jugo, mejor no tomo y no va a pasar nada. No. Dice que cualquiera que comiera este pan o bebe esta copa, o sea, los que escuchamos la palabra de Dios, la leemos, vemos toda la palabra de Dios y lo hacemos indignamente, dice que seremos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Es cuando te das cuenta que hay pecado en ti. Eres culpable del pecado. Estás siendo culpable de tus propios pecados. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y bebe de aquella copa. Ok, me voy a examinar, voy a mirar que soy culpable. Cuando me examino, lo voy a comprobar. Por tanto, cuando recibo el pan, la palabra de Dios, voy a poder darme cuenta que si el Señor me perdona, puedo participar, porque me he dado cuenta que hay pecado en mí. Pido perdón, dice el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que si ya escuchamos la palabra de Dios, ¿sí?, y no hacemos nada y seguimos viviendo como nos viene en gana, entonces dice que estamos comiendo juicio. Estamos comiendo juicio. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por eso hay quienes son débiles. Porque si escuchan la palabra de Dios, están comiendo el juicio y no les importa. Por eso están débiles. Otros enfermos espiritualmente. Y muchos duermen. Muchos no se les despierta el conocimiento. ¿Y qué pasa? Vamos a festejar con todos. Estamos durmiendo. Estamos como muertos. Estamos como muertos. La palabra del Señor nos ha establecido normas, nos dio mandamientos, ¿sí?, los cuales nos alejan de festividades paganas. ¿Y qué hacemos nosotros? No, ¿qué tiene de malo? Además, el tema es ese, ¿no? Si comparas la Navidad, que debiera ser como según tú la vas a festejar, a la del mundo, es otra. Nada que ver. Es otra Navidad, muy diferente. El mundo tiene una y los hijos de Dios debieran tener otra. Pero no, juicio comen y beben para sí. Beben para sí juicio. Por eso están enfermos, debilitados y duermen. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí? Por eso es que cuando te examinas, hermano, eres juzgado con la palabra del Señor. Y eres castigado por eso,
para que no seas condenado con el resto del mundo. Esto sí mandó el Señor a celebrar cada que nos reunimos. Esto sí mandó el Señor. Por eso dice, no dejen de congregarse como unos tienen por costumbre. Esto sí háganlo, júntense, cenen, coman. Porque si fuera el panecito, ¿por qué no lo comen cada que se reúnen? ¿Solo cada 15 días? ¿Solo cada mes? Hay congregaciones que lo hacen cada año, la cena. ¿Sí? Hay quienes son cada 8 días. Pero es que no es eso. No es de forma literal. Es que al consumir el pan, a comer el pan y beber del vino, puedes estar comiendo juicio. Discierne eso. Eso sí mandó el Señor a celebrar. Esto sí, no su nacimiento. ¿Cuál espíritu de la Navidad entonces? ¿Qué Navidad nos mandó el Señor? En la Biblia, el Señor científicamente dice la palabra, dicen los científicos que el tiempo se divide en el año cero y de ahí parte 2000 años, 2025 que estamos, desde el año cero, el nacimiento de Jesús, divide los tiempos, impacta la ciencia también, ¿sí? Y ponen a Cristo o el nacimiento de Cristo para dividir el tiempo, ¿cierto? Pero aún así, aunque estuviese bien ese festejo, aunque la intención fuera buena, no se hace correctamente. No se hace correctamente. ¿Por qué? El 25 de diciembre. ¿Por qué esa fecha? No debiera ser en esa fecha, si fuera correcto de todos modos. Esa fecha la puso Roma, el romanismo. El romanismo. ¿Y cuándo fue entonces? Vamos a ver aproximadamente cuándo pasó entonces. Dicen muchos que no tenemos fecha exacta. No, a lo mejor fecha exacta no. Y aunque es un poquito enredado, la palabra de Dios sí nos da luz de aproximadamente en qué fecha nació. ¿Sí? Es un poquito enredado, trataré de hacerlo despacio y si alguien no le entiende me va diciendo, ¿sí? Pero el Señor en su palabra sí nos da destellos de cuándo fue aproximadamente. Y vamos a leerlo empezando en Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas 1, verso 5. Amén. ¿Lo tenemos? Pueden ir anotando esto si son importantes estas citas. Dice Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Amén. Este sacerdote, vamos a adelantarnos un poquito, este sacerdote era el padre de Juan el Bautista. ¿Sí? Y dice que era de la clase de Abías, porque este sacerdote pertenecía a un grupo designado a ofrecer el servicio en el templo. ¿Sí? Este sacerdote Zacarías, todas esas cositas vayan aprendiendo, era de la clase de Abías. Había 24 turnos para ofrecer el servicio en la casa de Dios o en el templo. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Crónicas 24, 1 al 18. Primera de Crónicas 24, 1 al 18.
También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los sacerdotes, los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, eran los 4. Pero ¿se acuerdan que dice el 2? Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. ¿Por qué murieron Nadab y Abiú? Lo leímos, porque ofrecieron fuego extraño. Y David, con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por turnos en el ministerio. Y los hijos de Eleazar habían más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas, 8. Entonces, ¿eran cuántos? ¿Cuántas casas? 24. 16 más 8, más 6, más 8, perdón, 24. Había 24 casas, las cuales tenían que ejercer. Las repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, y el sacerdote de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes, los levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijaim, la séptima a Cos, la octava a Abías. Acuérdense ahí, la octava a Abías. ¿Zacarías de cuáles era? Ya lo leímos. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era de la orden de Abías, ¿cierto? Y le tocaba la octava, si se dieron cuenta, en el verso 10 dice la octava a Abías. Dice el verso 10, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secaías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la 13ª a Upa, la 14ª a Jezebeat, la 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afses, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía y la 24ª a Maasías. Sí, a veces es un poco aburrido leer estas cositas, tantos nombres, tantos descendientes, pero ahí está la clave a veces. Ahí está la clave. La octava era de Abías, por eso en Lucas 1:5 dice que Zacarías era de la clase de Abías. ¿Sí? Por tanto, durante el año tenían un momento de servicio en el templo. ¿Sí? Entonces, Abías, la casa de Abías le tocaba en cierto tiempo. Y vamos a leer Lucas capítulo 1. Ahora sí, del 1 al 31. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 1, del 1 al 31. Gloria al Señor. Lucas 1, del 1 al 31 dice: puesto ya que muchos han tratado de poner el orden en la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas. El escritor de este libro empieza
dedicándolo a Teófilo, ¿sí? Por eso le dice, puesto que ya muchos han tratado de poner orden, la historia de las cosas que hay entre vosotros, que entre vosotros han sido ciertísimas. Ya había habido personas que habían escrito e investigado estas cosas, por eso es que tenemos otros evangelios. Pero Lucas le dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Lucas se puso a investigar. Lucas no era apóstol, ¿sí? De los evangelios, Lucas no era apóstol. Pero Lucas dice que investigó con diligencia. Así que las cosas que vamos a leer eran por gente, dice aquí, de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sí? Pero dice que lo investigó, dice el 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Él lo investigó con personas que fueron testigos, que vivieron en ese tiempo. ¿Sí? No lo sacó de la manga ni nada de eso, no. Lo investigó y el Espíritu de Dios pues les dio lo que tenía que escribir. Dice el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Sí? Buscaban la santidad. El marido y la esposa, ambos eran justos delante de Dios. Los dos. No dice solo Zacarías porque era el sacerdote, pues Elizabeth no, la mujer en la casa, no. Dice que ambos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote delante de Dios, según el orden de su clase. ¿Cuál era el orden de su clase? Abías. Le tocaba en la orden de Abías. Dice, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Le tocaba ofrecer a Zacarías en ese tiempo. ¿Sí? ¿Nos dimos cuenta? Que le tocaba ofrecer sacerdocio. Entonces, dice que entrando en el santuario del Señor, dice. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. ¿Vieron? Zacarías, un sacerdote, tuvo miedo cuando vio un ángel. Entonces esa gente que dice, yo vi ángeles y como si nada, hombre, si Zacarías era un sacerdote del templo, se espantó de ver un ángel, ¿cuánto más esa gente debería espantarse? Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y poder de Elías. Luego hablaremos de este misterio, para hacer volver los corazones de los pobres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Sí? Como lo dudó, ¿qué iba a pasar? ¿Sí pusieron atención? Como lo dudó, ¿qué iba a pasar? Se iba a quedar mudo. Un tiempo dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día de esto que se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Pues es malo no creer a las cosas de Dios. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Estaba en el sacerdocio, en la 8ª orden de la clase de Abías. Le tocó estar ahí. Sí, vamos, que no se nos olvide eso. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de los hombres. ¿Sí? Fue una bendición para Elizabeth, ¿verdad? Pero tenía 5 meses cuando dijo esto. Ya estaba embarazada de 5 meses, ¿cierto? Cuando concibió es cuando se embarazó. A los 5 meses dijo, así ha hecho el Señor conmigo, en los días en que se indignó quitar mi afrenta de los hombres. Al 6º mes de la orden en que Zacarías, al 6º mes de que Zacarías entró a servir, al 6º mes dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Sí? No es que ya lo supiera, María era un instrumento que Dios escogió. Y el ángel, como sabía lo que iba a pasar, por eso le dijo, bendita tú entre las mujeres. Y sí lo fue. Fue muy favorecida. Recibió el favor de ser elegida. ¿Sí? No es que ella fuera alguien o a la altura de Dios. No. Fue favorecida, recibió el favor de Dios. Ella se turbó porque dijo, ¿por qué me saludas así? Todavía no sabía lo que iba a pasar. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El único nombre revelado desde el cielo. Jesús. Yeshua. Jesús. Y otras variaciones. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, ya le aumentamos en la lectura para que no nos quedáramos cortos, pero fue al 6º mes, ¿cierto? Del orden de Abías. Vamos a considerar ahora el calendario hebreo. ¿Por qué? Porque no se regían por el calendario gregoriano en el cual nosotros nos regimos ahora. Nosotros nos regimos en nuestro tiempo por este calendario que tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya lo saben. ¿Sí?
el calendario hebreo tiene otros meses. Era el primer mes, el mes de Nisan, Yar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Esvan, Kislev, Tebel, Shevat y Adar. Son los meses del calendario hebreo. Amén. Bueno, el octavo turno, dijimos que estaba, si leímos en Crónicas, que el octavo turno le tocaba a la casa de Abías. ¿Sí? Si en el octavo turno se supone que le tocaba a la casa de Abías en amén, gloria a Dios. Era la octava. Empezaban las órdenes desde el primer mes. El primer mes del calendario hebreo empieza por el mes de Nisan, cuando fue sacado el pueblo. Vamos a ver esto en ahorita se los digo, el primer mes, cuando no sé por qué no lo anoté eso, pero bueno, les debo el texto, pero cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, les dice que ahí era el primer mes. ¿Puedes buscar el verso, por favor? Oh. Ese verso donde dice que después de que el Señor saca al pueblo, les dice que el primer mes es el mes de Nisan. Ese era el primer mes. Bueno, regresando al tema. ¿Sí? Desde ahí parten las órdenes. ¿Sí? La octava orden, que era la de Abías, le tocaba a aproximadamente en marzo, entre marzo y abril. Entre marzo y abril le tocaba a Abías. A la orden de Abías le tocaba ejercer el sacerdocio en el templo. Estamos comparando los calendarios. El primer mes era Nisan y de ahí aproximadamente es que como que son recorridas las fechas. Le tocaba en marzo aproximadamente a Abías y dice que cuando sale Zacarías, su mujer concibió, ¿cierto? Si estamos hablando de que concibe su mujer en marzo, si está concibiendo en marzo, era según el mapa aquí, que era aproximadamente en marzo era el primer mes, perdón, corrigiendo. Nisan, el mes de Nisan empieza aproximadamente en marzo, ¿sí? Como a mediados de marzo empieza el calendario hebreo y termina como a mediados de abril. Pero ese es el primer mes. Es el primer mes. ¿Sí? ¿Me puedes leer, hermana, por favor? Amén. Nada más así. Ese es el primer mes. Entonces es el mes de Nisan en el calendario. Y para nosotros, ya corrigiendo, perdón, ahí me tropé un poco, para nosotros es a la altura de a mediados de marzo. A mediados de marzo empieza el mes de Nisan, ¿sí? Tomando los turnos, a Abías le toca como en
mayo y junio. ¿Sí? Entre los meses de mayo y junio, como a mediados. Le estaba tocando entonces a Zacarías ejercer el sacerdocio en esos meses, ¿cierto? Que es mayo y junio. Vamos a contar mayo. Él sale y concibe su mujer. Sí, ¿sí me entendieron un poquito? Nisan, el primer mes, para nosotros es como marzo, comparando los calendarios. ¿Sí? A Abías le tocaba el octavo turno para ejercer. Ya entonces, para el octavo turno, si fuera el primer turno, le tocaría desde el mes de Nisan o desde marzo, para nosotros. Pero no, a Abías le tocaba el octavo turno, que era donde estaba Zacarías. Entonces, si hacemos las cuentas, de marzo al octavo turno es como mayo y junio. ¿Sí? ¿Sí me explico ahora? Como mayo y junio. Sale Zacarías y concibe su mujer. Entonces se embaraza en mayo. Elizabeth, cuando sale del sacerdocio, lo dice la palabra que él sale y concibe su mujer. Estamos comparando los calendarios. Si sale en mayo, y se embaraza en mayo, perdón, si concibe en mayo, y al sexto mes dice que vino el ángel. Al sexto mes de mayo viene el ángel y se le revela a María y dice concebirás un hijo, ¿cierto? Bueno, entonces ¿en qué mes se embarazó María? Si en mayo se embaraza Elizabeth, al sexto mes María, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En noviembre se embaraza María. Ya no vamos a ver en Juan, ahorita vamos a ver. Si María se embaraza en noviembre, porque fue el sexto mes, hagan la cuenta, 9 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Aproximadamente nació en septiembre. ¿Por qué? Porque no exactamente salió o se embarazó a principios de mayo Elizabeth. Tomamos en cuenta que el mes empieza a mediados de marzo. En marzo su calendario empieza, el mes de Nisan empieza a mediados de marzo. Por lo tanto, a mediados de mayo, entre mayo y junio, salió Zacarías y su mujer se embaraza. ¿Sí? Vamos recorriéndonos el medio mes. Entonces, Jesús, Juan nace, tomando en cuenta si se embarazó en mayo o en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, no, es de mayo, ¿verdad? En junio, perdón. Si sale en mayo, pues pasan días para que se embarace, entonces junio ya no se cuenta. Sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son 9 meses. Entonces Juan nace aproximadamente en marzo. ¿Sí? Entonces, si nos dimos cuenta que Jesús era menor por 6 meses, porque al sexto mes de que Elizabeth se embarazó María. Si Juan nace en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Ven que ahí también coinciden las cuentas así? Entonces Jesús aproximadamente nació entre septiembre y se toman todo el mes entre septiembre y octubre. ¿Sí? Fue más o menos la fecha que estamos dándonos cuenta según la palabra de Dios. Y no divagando en que no, pues este día lo vamos a poner, no. Si quisiéramos hacer algo bien, como festejar el cumpleaños de Jesús, pues tomaríamos por lo menos las fechas correctas. Si quisiéramos festejar el nacimiento de Jesús, ¿por qué nos vamos a ir hasta diciembre? Si conforme a la orden de los los sacerdocios que se ejercían, no corresponde a diciembre. Y cómo el Señor nos da estas cositas que si no investigamos, no aprendemos. Si no leemos, nos guiamos por todo lo que nos platican.
Si no escudriñamos la palabra de Dios, nos vamos a equivocar. ¿Sí? Entonces, Juan nace aproximadamente al principio de año, en el mes de Nisan, y Jesús viene naciendo entonces en el mes de Tisri, como en septiembre, quizá a principios de octubre. ¿Sí? Porque quisiera enseñarles el mapa de hebreo comparado con el gregoriano. No sé si lo alcanzan a ver, que los meses empiezan como a la mitad de cada mes del nuestro. No sé si lo alcanzan a ver. Lo pueden buscar, calendario gregoriano y el hebreo, y se van a dar cuenta de cómo es que empieza el calendario. ¿Sí? Haciendo las cuentas de los meses, conforme a lo que leímos, nos damos cuenta en qué mes nació. Y no tenemos que estar yéndonos por tanto cuento que inventan, ¿sí? Ahora bien, aproximadamente Jesús nace cuando era la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, era una fiesta donde celebraban las cosechas, ¿sí? Por lo tanto, no había pastores, había pastores en las montañas. Si hubiese nacido en diciembre, sería un error, porque diciembre corresponde al Kislev, al 9º mes, donde era invierno, hacía frío, los pastores no estaban en las montañas. ¿Sí? Vamos a leer Lucas capítulo 2. Lucas 2. Lucas 2, versos 8 al 11. Lucas 2, del 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Dice la palabra del Señor. Ya me adelanté, ¿verdad? Leí de más. Bueno, no pasa nada. Dice la palabra del Señor que en ese día, porque dice que os ha nacido hoy, en ese día había pastores en las montañas. No coincide con las costumbres de aquellos tiempos, porque se supone, según mis investigaciones, los rebaños los llevan a las montañas, los pastores, después del 15 de octubre. Entonces sí, Jesús nació entre septiembre y octubre. Según las tradiciones allá de esos tiempos, allá suben a los rebaños sobre esas fechas. ¿Sí? Entonces no coincide. Toda la celebración, el mismo pueblo cristiano celebra cosas a ciegas. El mismo pueblo cristiano celebra Navidad a ciegas. Se aferra a meterla, como dice el mundo. Los pastores era otro dato muy importante en el cual nos damos cuenta que no era invierno. No tenía por qué haber pastores en invierno. No había cosechas. No había cosechas.
Entonces, era aproximadamente entre septiembre y octubre. ¿Sí? Porque dice que subían los rebaños antes del 15 de octubre, que es como a mediados del mes. Y lo suben antes, entre septiembre y octubre. Amén. Otro dato muy importante, los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Dice el pueblo cristiano, no celebramos a Santa Claus, pero sí los Reyes Magos. Porque esos están en la Biblia. ¿Cierto? ¿Cómo dice la tradición que se llamaban? La tradición. El catolicismo es tradición. Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y de dónde sacan eso? Pero la gente se lo cree que así se llamaban. Eso no dice la Biblia, Mateo 2. Mateo 2. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Por qué seguir tomando cosas que no están en la palabra de Dios? ¿Por qué seguir festejando a ciegas cosas que no pidió el Señor y que no se basan conforme a la palabra de Dios? Mateo 2, del 1 al 12. Ahora bien, antes de leer esta escritura, se dieron cuenta que la lectura pasada habla de que los pastores fueron a ver al niño y aún estaba ¿dónde? En un pesebre, conforme al relato, que estaba en un pesebre porque no encontraron lugar en el mesón. Estuvieron en un establo. Los pastores sí hallaron al niño en un pesebre. ¿Cierto? Ahora bien, ya vamos a lo otro, porque vamos a regresar a ello. Vamos a hablar de eso en este relato. Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vienen unos magos. Hay versiones que dice sabios, diciendo, no dice los nombres ni eran tres. No dice que eran tres. Dice que vinieron unos magos. Le digo que en otras versiones dice sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Sí? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Diligentemente. Tuvo mucho cuidado en todo lo que les preguntaba. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Se dieron cuenta o no? No lo sé. Que dice que ellos llegaron y preguntaron. Los reyes cuando llegaron, estos magos, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para cuando llegan, es que hay que tener cuidado con todas las cositas que habla la palabra. Cuando llegan ellos no preguntaron, ¿dónde va a nacer? Dijo, ¿dónde está el rey que ha nacido? Ya había nacido. Ya había nacido. Ok, bueno. Dice, en el verso 8, dice, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo hallen, o sea, ya cuando lo encuentren, porque el niño ya está, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra, por otro camino. ¿Por qué lo dibujan tanto el pueblo cristiano como el mundo en los nacimientos? Lo dibujan a un pesebre, en un pesebre, y los reyes magos ahí. Si cuando los reyes magos, cuando los magos llegan, no eran reyes. Cuando los magos o los sabios, cuando llegan, ya no estaba en el pesebre. ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? El niño ya no estaba en el establo. Aquí dice en el verso 11, y al entrar en la casa, ya no estaba en el establo, ya no lo encontraron en el pesebre. Y el mundo lo pone la imagen de un bebecito aún ahí con las vacas y los chivos y los conejos ahí alrededor, los borregos, no sé, ahí lo ponen, y llegan ahí los magos, ponen 3. No habla de que eran 3. No habla de que eran 3, y no había un pesebre ya. Eso ya había pasado. Estaban en una casa. Otro dato muy importante, quizá no es el tema de hoy, pero la estrella. Tenemos en mente la imagen de lo que la ciencia nos enseña, que las estrellas son grandes creaciones, millones de veces más grandes que nuestro Sol. Nadie ha subido a ver ninguna, pero dicen que así son, porque lo ven. Pero entonces, ¿cómo íbamos a ver si son más grandes que nuestro planeta? ¿Cómo íbamos a ver que se movía? ¿Cómo? ¿Cómo se iba a mover y ponerse en la dirección de una casa? Aquí está. Es ilógico, porque la palabra de Dios dice que los ángeles son las estrellas, que las estrellas son los ángeles. Eso es más lógico, más creíble, que era la luz de un ángel que los iba guiando. A pensar que una estrella se movía. Si vemos las estrellas y no se mueven, que según están a millones y millones de años luz de nosotros. ¿Verdad que es ilógico el sentido que nos dan de las estrellas en ciencia y lo que el Señor nos plasma en su palabra de lo que es una estrella? Eso es un punto aparte. Pero bueno, Isaías 66. Perdón, hermanos, ya casi la voy a terminar, no se preocupen. Isaías 66. Le estoy cortando mucho, pero... Isaías 66 dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Se dieron cuenta de qué tierras vienen? Bueno, de Saba era la reina que visitó a Salomón para preguntarle muchas cosas. Desde ahí iban estos hombres. Y no dice que eran 3, dice multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián. Si han ido al zoológico, si hemos visto que los camellos son de 2 jorobas y los dromedarios es de 1. Pero dice que iban muchos, era una multitud. Por eso es que Herodes no les hizo nada. Eran muchos, no 3. Tenemos errores en la fiesta de Navidad. Tenemos grandes errores, no podemos seguir festejando a ciegas. ¿Sí? Eran muchos, no eran 3. No eran 3. ¿Sí? Perdón que les rompa las ilusiones, que les destruya esa emoción por el arbolito de Navidad. Esas luces en el árbol. No vamos a investigar a fondo ahorita en esta prédica, vamos a investigar a fondo en prédicas posteriores acerca del por qué lo hacen. Solamente vamos a hablar hoy lo que está en la palabra de Dios, y en prédicas posteriores hablaremos del por qué está
en la festividad del mundo. No lo toman de la nada. Todo tiene un sentido, tiene un trasfondo. ¿Por qué lo ponen en el árbol? Porque las esferas, ¿sí? Todo tiene un sentido. Porque el 25, todo eso lo vamos a hablar, pero hoy no. Hoy hablaremos nada más de cómo es que era la realidad en la palabra de Dios. ¿Por qué un árbol? Deuteronomio 12. Deuteronomio 12 del 2 al 7. Sí, en las prédicas posteriores hablaremos de la Saturnalia, hablaremos de Tamuz, hablaremos de dónde viene esta tradición pagana que ha tomado el pueblo como Navidad. ¿De dónde viene? Hablaremos de todo eso, pero hoy hablaremos de cómo está proyectada desde la palabra de Dios la realidad. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Deuteronomio 12 del 2 al 7. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 12 del 2 al 7, dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Acera era la diosa de los bosques. Acera era esa diosa que cuando Elías derrotó a los 450 profetas de Baal, también están incluidos los sacerdotes de Acera. ¿Sí? Era abominación delante de Dios. Dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar de que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Si el Señor lo puso hasta allá, ese lugar para reunirse, hasta allá tienen que ir. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Y os alegraréis vosotros y vuestras familias y en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. De esa forma se celebrará el culto a Dios, ¿sí? No poniendo cosas o imágenes o árboles o imágenes de acera. Vamos a leer Deuteronomio 16, 21 y 22. Deuteronomio 16, 21 y 22. Aquí se cae el argumento del arbolito. Deuteronomio 16, 21 y 22 dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Ni estatuas, ni árboles cerca del altar de Jehová. Lo dice el Señor en su palabra. En primera, ahí se refería, bueno, es que las preguntas ahorita son al último, pero vamos a hablar de esto ahorita. Sí. En ese tiempo, el altar de Jehová estaba en el templo, donde se ofrecían los sacrificios. Estaba en el templo el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes y en el lugar santísimo solamente un sacerdote al año. Y lo demás, la primera parte donde entraba todo el pueblo. ¿Sí? Pero bueno,
la palabra de Dios nos va enseñando cada parte realmente cómo pasó, cómo era, cómo se debía ver. ¿Sí? Ahorita el altar somos nosotros. Ahorita el altar somos nosotros. Y la gente se enamora. No, ese es el pan. Nosotros somos el altar ahora. Donde mora la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Ahora bien, la gente se enamora de un arbolito. Ah, ¿y aquí qué debe estar? Y sabes, la gente se empieza a idolatrar las cositas. Es que sin arbolito no hay Navidad. ¿Cómo? Entonces es parte de, hablando en lo espiritual. Y en aquel tiempo tampoco podían poner árboles para cera cerca del altar. Aquí no hay altares. Aquí solo es un lugar de reunión. Aquí es un lugar de oración. Los altares somos nosotros. Aquí es donde ofrece sacrificio, aquí. La obediencia, aquí, para Dios. Ahora tú eres un altar entero, completamente. Todo lo que tú permitas en tu corazón de esa entrada, el Señor lo conoce. ¿Sí? Ahora bien, eso de que Dios nace en tu corazón, no nace. No nace en tu corazón. Dios cuando llega impacta tu vida totalmente. No todavía nace como un bebecito y paulatino. No, cuando Dios entra a tu vida, hay un cambio real. La Biblia no dice que Dios nace en ti. La Biblia dice que Él ya está a la puerta. Toca. Si le abres, entra y cena contigo y come contigo. No nace. Es un error porque dice la gente, no, es que celebramos el nacimiento de Jesús. Ah, pero si Jesús no pidió eso. Bueno, lo celebramos en el que nace en el corazón de las personas cuando lo aceptan. No, no nace. Entra como el Todopoderoso, como Dios. ¿Sí? Entra y hace impacto en tu vida totalmente. El Todopoderoso impacta tu vida. No todavía empieza a nacer, Él ya está. Esto ya pasó. Cuando vino a nacer a la tierra ya pasó. Ahora es Rey que mira sobre nosotros. ¿Sí? Por último, Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Amén. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esas filosofías se pensaron. Esas filosofías fueron tramadas antes de. ¿Sí? Todo eso se pensó para engañar al pueblo. Todo eso, en las siguientes prédicas que nos refiramos a todo esto, donde hablemos del por qué de todas estas festividades en cuanto al mundo, donde las tomó, hablaremos de cómo es que tomaron muchas cosas para engañar al pueblo de Dios. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque estas filosofías y huecas entran sutilmente. Vamos a tomar que recuerden el nacimiento de Jesús y ahí nos vamos a introducir a través de la ignorancia, a través de lo que no conocen, porque no escudriñan la palabra. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Por eso si alguien viene con otra tradición ahora vamos a celebrar que esto, que el otro. Órale pues. No está en la Biblia, pero no dice que no. Entonces, órale pues. Y la sabiduría que Dios da al poner otros ejemplos como los que leímos. El entendimiento, ¿dónde aparece? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahí no habla que según la palabra de Dios, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme al espíritu de la Navidad, del mundo, y no según Cristo.
Lo que leímos hoy es según Cristo. Y la Navidad que nos ha proyectado por todos lados es según el mundo. Amén. Este fue el mensaje de este día, hermanos. Dios les bendiga a los que ven la prédica por el video. Amén.